Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, muy bien, me alegra. Bueno, es un placer y la verdad que un privilegio y una responsabilidad volver a estar acá, pero muy agradecida al Señor. Y no sé si ya están pudiendo ver por ahí la presentación o no. Ahí va, muy bien. Buena, agradable y perfecta. ¿Qué será? ¿Qué es buena, agradable y perfecta? Muy bien. Y yo ahora les quería mostrar, sí, ahí ya les estoy dando pistas de lo que vamos a hablar hoy, pero tengo dos imágenes para mostrarles hoy. A ver si me las pueden... Ahí va. ¿Cuál de estas dos imágenes para ustedes representa la voluntad de Dios? Ah, está difícil, ¿no? A ver, levanten la mano los que dicen que la que tiene rosas, ¿sí? Representa la voluntad de Dios. Son pocos. A ver, los que dicen que el camino oscuro y medio de soledad representa la voluntad de Dios. Bueno, sí, se las puse difícil, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que la voluntad de Dios, aunque a veces no lo parezca, ¿sí? Es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Muy bien. Y no sé si ustedes recuerdan lo que nos había hablado el pastor Femi el domingo pasado, ¿sí? Pero él en un momento mencionó que necesitamos rendirnos a Cristo, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ¿esto por qué? Porque si estamos diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cómo puede ser que el Señor me mande a tomar una cruz? ¿O no? Raro, ¿sí? Pero resulta ser que la cruz también es parte de la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de cómo es esa voluntad de Dios. Estuvimos diciendo que es buena, agradable y perfecta, entonces lo vamos a leer en Romanos 12, 2. Y dice así, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Esto qué nos enseña? Que para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesito primeramente que mi mente sea transformada. Necesito ver lo que Dios está haciendo a la luz de su palabra, a la luz de Dios, no a la luz del mundo. Bueno, el mundo no tiene mucha luz a veces, ¿o no? Y después, ¿sí? Esto, bueno, les mencioné recién que la cruz es parte de la voluntad de Dios y no tenía otro mejor ejemplo de voluntad perfecta que la de Cristo. Entonces, hoy elegí hablar sobre Jesús, porque Jesús mismo, siendo Dios, decidió humillarse, renunciar a su divinidad y ponerse en esa cruz por nosotros. Y esto no quiere decir que a Cristo no le haya dolido hacer la voluntad del Padre. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué implica hacer la voluntad del Padre a veces? Entonces vamos a ir a Mateo 26, versículos del 36 al 39. Y dice así, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cristo habló desde su dolor, desde su angustia, porque Él entendía lo que estaba por venir. Él sabía que lo que seguía iba a doler, iba a costar, implicaba sacrificio, como nunca se había visto. A Cristo le dolió física y emocionalmente ir a la cruz. Pero Él al final, a pesar de todo, decidió hacer la voluntad del Padre. Dijo, Señor, que no sea mi voluntad,
sino la tuya, que se haga lo que tú quieres. Ahora, si Cristo mismo sufrió al hacer la voluntad del Padre, ¿por qué a veces nos cuesta tanto entender que hacer la voluntad del Padre a nosotros también nos va a hacer sufrir un poco? Y la realidad es que aunque la voluntad de Dios a veces no se sienta como lo más lindo del mundo, ¿sí?, sigue siendo buena, agradable y perfecta. Vieron que yo les dije que esta parte era qué implica hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que el hacer la voluntad de Dios implica sacrificio. Y estuve buscando ahí un poco, y la palabra sacrificio, ¿sí?, viene de la palabra de latín sacer y facere, que juntas quieren decir hacer algo sagrado, ¿sí? Y hacer algo sagrado quiere decir consagrar algo. Ahora también hay que buscar qué significa consagrar. Y consagrar quiere decir dedicar algo, ¿sí?, a un Dios o a una divinidad. Entonces, cuando pensamos en la palabra sacrificio, en realidad tenemos que pensar en dedicarle áreas de nuestra vida a Dios, en rendir áreas de nuestra vida al Señor. Si el Señor quiere que nosotros le rindamos áreas de nuestra vida, ¿sí?, es porque Él ya lo hizo primeramente. Cristo tuvo que renunciar y rendir muchas cosas al Padre. Tuvo que rendirle su divinidad, su poder, su majestad, todo para venir a la tierra a hacerse hombre y cumplir con la voluntad del Señor. Entonces, vamos a ver en Filipenses 2, del 5 al 11, a todo lo que renunció el Señor Jesús. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Amén? Amén. Y bueno, en este pasaje la verdad es que hay dos cosas que me llaman la atención. La principal, bueno, ya lo habíamos dicho recién, pero vimos a todo lo que el Señor Jesús tuvo que renunciar. La otra era, ¿sí?, a la que yo me había enfocado primero, es que por esa obediencia, por esa entrega, por esa rendición, ¿sí?, a hacer la voluntad del Padre, Jesucristo fue exaltado. Y ya vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Pero también estaba viendo esto en el comienzo del pasaje. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, acá la palabra nos está exhortando a ser como Cristo, a rendir como Cristo lo hizo, eso más preciado, eso que quizás le daba como valor, rendírselo al Señor. Entonces acá Dios también nos está animando a nosotros en esta mañana a que podamos ser como Jesús y rendirle al Padre eso que Él quiere de nosotros. Yo no sé qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón o qué ha venido hablando hace un tiempo, pero estoy segura de que el Señor les va a mostrar. Y ahora sí, la segunda parte, les había dicho que como Cristo hizo la voluntad del Padre, luego Dios mismo lo exaltó. Y esto también es un principio de Dios, es un principio del reino. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, el Señor nos bendice, ¿sí? Amén, de vuelta, más fuerte, a ver. Muy bien, muéstrenme que están despiertos, están súper callados hoy. Y hacer la voluntad de Dios, repito, me bendice. ¿Pero eso quiere decir que voy a hacer la voluntad de Dios para que Dios me bendiga? Algunos no dijeron nada, me parece que están esperando la bendición nomás.
En realidad, sí, bueno, el Señor conoce nuestro corazón y todo lo que hay, ¿no es cierto? Las motivaciones. Pero una persona que realmente ha conocido al Señor hace la voluntad del Padre por quien se lo pide, ¿sí? No por lo que le va a dar. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos rendir o dedicar áreas de nuestra vida para Él por amor. Y creo que esa es la verdadera entrega, ¿no? Entender que el Señor quiere hijos obedientes, hijos rendidos, pero no hijos que lo hagan por un temor, sino que lo hagan por amor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? ¿Sí? Bien. Y esto nos lleva a pensar que en realidad el Señor no obliga a nadie a hacer su voluntad. ¿Alguna vez has sido obligado por Dios para hacer su voluntad? Puede ser que le haya tirado un poco las orejas, eso sí puede ser, ¿sí? Pero el Señor no obliga. El Señor da a elegir. Y eso es lo importante. Vieron que recién leíamos en Filipenses cómo Jesús le decía al Padre que él se sentía triste, angustiado. Señor, si es posible, pasa este trago amargo de mí. O sea, pero bueno, si se tiene que hacer tu voluntad, que se haga. Y la verdad es que fue en ese momento, fue en ese monte en el que el Señor Jesús rindió su voluntad al Padre. No fue en la cruz. No fue en la cruz. Fue en ese momento, fue en el tiempo de intimidad con el Señor. Y ahí fue cuando Jesús eligió hacer la voluntad del Padre. Entonces nosotros también tenemos que tener ese momento de decisión, esa elección de decir, Señor, yo me la juego por vos. Aunque el camino ahora no se vea como la imagen de las rosas, ¿sí? Sino que se vea como ese camino medio tenebroso, yo me la juego por vos. Por amor, por obediencia, me la juego por vos y elijo creer que algo bueno, agradable y perfecto vas a sacar de esto. Y bueno, vieron que la otra vez que hablé, estuve hablando del pueblo de Israel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Fue ya hace bastante, pero el Señor de vuelta, ¿sí? Sigue con el pueblo de Israel, así que ya en esta parte el pueblo de Israel no estaba en su principio por el desierto, sino que ya estaba saliendo. Estaba casi por cruzar el río Jordán, ¿sí? Es decir, que ya estaba a punto de recibir la tierra prometida del Señor. Y Dios, en ese momento, decide recordarle todos los preceptos y mandamientos que le había estado instruyendo a lo largo de todo ese tiempo. Y ahí, bueno, el Señor creo que lo podemos leer, de hecho, ¿sí? Pero el Señor es muy tajante. Le dice, si ustedes cumplen lo que yo les estoy indicando hoy, van a ser bendecidos. Y si no lo cumplen, ¿sí? Habrá maldición, le dice el Señor. Vamos a leer en Deuteronomio 26, 16 al 19, ¿sí? Dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer estos estatutos y leyes. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus estatutos, mandamientos y leyes. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo, su propiedad exclusiva, tal como lo prometió. Obedece, pues, todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Miren si el Señor no era bueno. En ese momento el Señor ya conocía el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel ya se la había mandado antes, había decidido desobedecer y aún así el Señor en este tiempo les recordaba, ¿sí? Todo lo que Él quería que este pueblo hiciera justo antes de recibir la promesa del Señor. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Sí? Y
luego de este pasaje, no lo quise incluir porque si no sería súper largo, pero si quiere puede leer el capítulo que sigue. Pero ahí sigue toda la lista de bendiciones que el Señor tenía para su pueblo si el pueblo decidía hacer la voluntad de Dios. Pero también sigue toda la lista de cosas malas que le iba a pasar al pueblo si por necio y terco decidía hacer su propia voluntad. Y había algo que me llamó mucho la atención, y es que después de que el Señor tiene este tiempo con su pueblo, el Señor le habla a Moisés. Y ahí en esa intimidad que el Señor tenía con Moisés, le confiesa que él ya sabía que el pueblo, apenas cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida, se iba a volver rebelde. Apenas el Señor le recuerda al pueblo sus mandamientos y cuál era su voluntad, él ya sabía, ¿sí?, que su pueblo iba a desviarse de su voluntad. Y lo que sigue también me llamó la atención. No es un Señor lleno de enojo y odio hacia un pueblo rebelde y desobediente, sino que hay un Dios de segundas oportunidades. Dice así, dice en Deuteronomio 30, del versículo 1 al 9, es bastante larguito, ¿sí? Así que si me tiene paciencia y me acompaña, mejor. Dice, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detalle y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Y el versículo 2 dice, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Y me voy a frenar hasta acá un segundo. Hasta este momento, el Señor nos está presentando a un pueblo, en realidad está hablando de algo que el pueblo de Israel todavía no había hecho. ¿Sí? O sea, el Señor le presentó lo que Él quería que el pueblo hiciera y después le dijo a Moisés, yo sé que este pueblo no me va a hacer caso. Yo sé que este pueblo se va a querer satisfacer a sí mismo, se va a olvidar de mí cuando llegue a la tierra prometida. Y en ese momento el Señor dice, pero si este pueblo se arrepiente y decide volverse a mí, entonces yo lo volveré a bendecir. ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo? Si hay áreas en tu vida en las que no hiciste la voluntad del Señor, el Señor te está diciendo que hoy Él te va a volver a bendecir si vos decidís volver a Él. Y si quizás vos venís haciendo la voluntad del Señor hasta ahora, pero el camino se ve como ese lugar oscuro, frío y de soledad, el Señor te vuelve a animar a que sigas en su voluntad. Hay bendición, iglesia. Hay bendición en hacer la voluntad del Señor. Dios no es solamente un Dios que da decretos, mandamientos y bendiciones y maldiciones. No, es un Dios amoroso, un Dios que ama a su pueblo. Al Señor no le da igual que vos estés hoy acá, o en tu casa, o en el río, o en el parque. El Señor es un Dios celoso, es un Dios que los ama. Y es un Dios que sabe que nos vamos a equivocar. El Señor, como decía ahí hace un rato, el Señor ya tiene contemplada nuestra desobediencia, ya tiene contemplada nuestra necedad, el querer sentir que a veces sabemos más que Dios, el orgullo que a veces nos da de decir, no, Señor, ¿por qué voy a hacer lo que vos me pedís si yo estoy cómoda de esta forma? El Señor ya sabe todo eso y aún así es muy claro y dice, volvéme a elegir y yo te bendeciré. Y sigo con el versículo. Dice, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te disperso. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. Es decir, si estás lejos del Señor,
no hay problema. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. El Señor está dispuesto a recibirte con sus brazos abiertos. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor restaurará. El Señor cumplirá las promesas que te había dado. El versículo 6 dice: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Y el último. Entonces, el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tu campo produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Iglesia, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, incluso cuando nosotros nos desviamos de sus caminos. Y el Señor no tiene, me sale en inglés, backup plans, planes de respaldo, sino que al Señor nada se le escapa. El Señor todo lo sabe. No hay plan B con el Señor. Si hoy has hecho algo que entristece el corazón del Señor, es tiempo entonces de volver a acercarte. Como dice acá, dice en el 2, versículo 2, dice: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Pero hay que regresar. Hay que volver al Señor. Yo no sé qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón en esta mañana, pero es momento de volver a alinearnos a su voluntad. Y como les decía también hace un rato, esta palabra no es solamente para aquellos que se han alejado de la voluntad del Señor, sino que esta palabra también viene a traer aliento a aquellos que hace tiempo vienen caminando a la voluntad del Señor, pero que ya están cansados, están agobiados, tristes, cargados, turbulados. El Señor hoy te recuerda que Él está con vos, que Él te sostiene y que a Él no se le ha escapado nada. Él es el que tiene el control de tu situación, aunque hoy no lo puedas ver. Y cuando el Señor promete, el Señor cumple. Pero volvamos al primer versículo, allá en, a ver si me acuerdo, Romanos, ¿sí? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, primero nuestra mente tiene que ser transformada. Si no, no vamos a poder ver la voluntad buena y perfecta de Dios. Entonces, nosotros primeramente tenemos que volver a la intimidad con el Señor, para que ahí el Padre nos pueda revelar lo que está haciendo. Y para terminar, ¿sí? Más o menos, la palabra de hoy del Señor es clave y es clara. Todavía hay tiempo para hacer la voluntad del Señor. Y si decidís hoy, en esta mañana, hacer la voluntad del Padre, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a recompensar. No a los hombres, no el que tenés al lado, no a aquellos que quizás no ven lo que estás pasando, sino el Señor mismo. Y quiero que entiendan el gran amor que el Padre les tiene. Porque el Señor hoy no viene esta mañana a culpar y a avergonzar. El Señor viene esta mañana a decirles que Él tiene restauración para vos y tu familia. Y si hay algo que hiciste que entristeció su corazón, todavía hay tiempo de venir a los brazos del Padre. Y Él te va a recibir y te va a bendecir y te va a dar todavía aún más de lo que antes te había prometido. Entonces, nos ponemos de pie.
El Señor hoy está llamando, ¿saben? Está llamando a los corazones rebeldes. Está llamando a los corazones que están confundidos, que no pueden entender por qué Dios permite ciertas cosas, que no pueden comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que hoy no están viendo la bendición que Dios prometió. Y te pido que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. El Señor habló. El Señor habló. Él vino esta mañana, preparó este encuentro y dijo: yo te voy a recordar los planes que tengo para vos. No te he desechado. Solo necesito tu rendición. Y si te sentís lejos del Padre, tan, pero tan lejos, que ya te olvidaste siquiera cuál era su voluntad, hoy es el día de restauración. Hoy es el día de volver a los brazos de papá. Hoy es el día de volver al Señor. Y no es por la bendición que el Señor promete, es por la paz que viene en estar alineado a la voluntad del Señor. Y Cristo sabe que duele, Cristo sabe que cuesta. Él vivió en este mundo, sabe que vivimos en un mundo caído, que todo el tiempo nos ofrece salidas alternativas. Sabe que hay humillación en querer seguir a lo que el Señor nos pidió. Sabe que hay miradas que nos juzgan. El Señor entiende, pero el Señor va a honrar que vos quieras hacer su voluntad. El Señor va a honrar que vos hayas dedicado áreas de tu vida para Él. Vale la pena hacer la voluntad del Señor. Pedile al Señor que te revele en qué necesitas renovar tu compromiso para seguir su voluntad. Pedir al Señor que te revele si quizás hoy necesitas que Él renueve tus fuerzas para seguir caminando en su voluntad. Que el Señor te muestre cuáles son las áreas de tu vida que Él quiere. Puede ser tu trabajo, tu economía, una relación. Yo no sé lo que el Señor te está diciendo ahora, pero no lo ignores. No calles la voz del Espíritu Santo. Pregúntale al Señor en qué área no has estado honrándolo. En qué área has estado siguiendo tu propio entendimiento, tu propia voluntad, tu propio deseo. Y si quizás alguien escucha todo esto por primera vez y nadie le habló antes de la voluntad de Dios o qué es lo que quiere el Señor para sus vidas,
Es simple. El Señor te quiere a vos. Así de simple. El Señor te quiere a vos. Mío, dice el Señor. Mío, mío. Esta es mi iglesia. Estos son mis hijos, dice el Señor. Y el Señor pagó un precio tan alto, para que nosotros pudiéramos siquiera conocerlo. Iglesia, y esto es un privilegio porque no todos conocen al Señor. No todos conocen al Dios de segundas oportunidades. No todos conocen al Dios que ama, al Dios que bendice, al Dios que recompensa. Entonces, si esta es tu primera vez pensando en entregar tu vida al Señor, ahí donde estás, decirle al Señor, yo quiero. Señor, yo quiero empezar a hacer tu voluntad. Guíame. Móstrame, Señor, qué es lo que te agrada. Hoy no es tarde, iglesia. Hoy todavía hay tiempo para correr a los brazos del Señor.